Les invito a tomar asiento, hermanos. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz 2025, hermanos. Estamos iniciando nuestro primer domingo de este año. Y espero en el Señor que los que no están haya sido por una causa de fuerza mayor. Porque lo mejor que podemos hacer este 2025, hermanos, es estar en este lugar, alabando y glorificando su nombre. Es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer, encontrando consuelo, ayuda, reposo, unidad, hermandad dentro de la iglesia. Hermanos, eso usted no lo puede encontrar en otro lugar. Solo en el Señor Jesús. Hace bastante tiempo había compartido un post en las redes sociales. Dice de la siguiente manera: así describen a los primeros cristianos. No llegamos a estos los actuales cristianos. Nos falta todo. La obra de un autor desconocido, escrito alrededor del 130, describe a los primeros cristianos de la siguiente manera: viven en sus distintos países, pero siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, pero a la vez sus vidas superan esas leyes. Ellos aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón por su odio. En este pasaje, en Primera de Pedro, lo invito a buscar ahí, vamos a encontrar el tema en el cual pues vamos a hablar en esta mañana. El tema que he puesto a este pasaje, hermanos, es manteniéndonos firmes en la gracia con gozo. Manteniéndonos firmes en la gracia con gozo. Y es que aquí, hermanos, en la carta de Primera de Pedro vamos a encontrar instrucciones y enseñanzas que nos ayudarán a vivir agradando a Dios en medio del sufrimiento. Instrucciones y enseñanzas que nos ayudarán a vivir agradando a Dios en medio del sufrimiento. Es lo que encontraremos a lo largo de toda esta carta. Y yo le invito a leerla. Muchas veces cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, nos encontramos sin salida. Buscamos los salmos, buscamos los proverbios. Pero lea esta carta detenidamente y le ayudará a sentar una base espiritual en su vida para mantenerse firme en lo que usted cree, en el Señor Jesús, en lo que usted ha decidido vivir. Y es que Primera de Pedro está dirigida específicamente a gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen a Israel, a los judíos. Y de acuerdo a cómo describe la idea, esta carta es de pastorear la iglesia. Y un pastor lo que hace es cuidar la iglesia. Y Pedro quiere animar a los lectores que a lo largo de la carta sufren, hermanos, sufren por causa de Cristo. Y Pedro los quiere animar para que ellos se mantengan firmes. Mire ahí en el capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Por conducto de Silvano,
nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Y mire cómo termina: estén firmes en ella, estén firmes en ella. Y esto de amonestaros, y esto de exhortar, hermanos, es más que llamar la atención, es animarlos a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. La misión entre los gentiles en este contexto parece haber crecido y florecido enormemente, hasta el punto de requerir atención no solo del apóstol Pablo y Bernabé, que eran los misioneros, sino que el apóstol Pedro y Juan están escribiendo para animar a la iglesia, aquellos que están en los diferentes lugares. Y es que los cristianos en este contexto, hermano, estaban atravesando un tiempo de sufrimiento y persecución. Por lo menos 15 veces en esta carta Pedro se refirió al sufrimiento. Estaban viviendo vidas santas y haciendo lo bueno y lo correcto. Sin embargo, estaban siendo perseguidos por eso. Primera de Pedro 2:19, ahí cerca. Mire, Primera de Pedro 2:19. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia para con Dios. Y puede continuar leyendo el versículo 22, 23. También en el capítulo 3, versículo 14, habla del sufrimiento de estos cristianos. En el capítulo 4, versículos 1 al 4, habla del sufrimiento. En el versículo 15 del capítulo 4 al 19, habla de este sufrimiento que están pasando estos cristianos. Y no lo vamos a leer para que usted lo lea, hermanos, para que usted lo lea. Lea la carta primera de Pedro. Otros sufrían reproche por el nombre de Cristo. En primera de Pedro 4:14 están diciendo que estos cristianos son o no pertenecen a este mundo. Vea el 4:14 ahí, hermanos. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Perdón, estoy leyendo la Biblia de las Américas, hermano. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por todos ustedes es glorificado. Y estaban siendo hostigados por los que no conocían a Cristo. Desde el capítulo 3 al versículo 9, 10 habla de esto. Los cristianos en este contexto fueron esparcidos específicamente por la persecución por el infame emperador romano Nerón. El cristianismo se había convertido en una identidad, hermanos, en una identidad religiosa propia. Para que tengan una idea quién era este emperador, hizo asesinar a su propia madre, a sus 2 esposas, y una de ellas estaba embarazada. Envenenó a su hermanastro para evitar que reclamara el trono. Era una persona perturbada. Un historiador, Tácito, nos informa que él fue quien provocó un incendio en Roma, en la ciudad, principalmente para despejar el terreno para construir un palacio. Y es que estaba obsesionado con esto. Como Nerón, estaban siendo acusados por el incendio. ¿Quiénes? Los cristianos. Nerón estaba siendo acusado por el incendio y él buscó
a alguien a quien echarle la culpa. Y adivinen a quién les echó la culpa. A los cristianos. Culpó a los cristianos, condenándolos a muerte. Fueron convertidos en burla. Se les cubría con pieles de animales salvajes y eran desgarrados hasta la muerte por los perros, o se les prendía fuego en las plazas. En este contexto se encuentran los cristianos. Y es que el hecho de identificarse como cristianos no traía nada bueno en este mundo. Pero el apóstol Pedro anima el corazón de ellos diciéndoles que de Dios esperen lo mejor, porque de este mundo no van a esperar nada bueno. Así que el Señor aparta a estas personas para tener una relación con ellos, hermanos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2. Vamos a leerlo, hermanos. Acompáñenme ahí. Y quiero que se mantenga ahí en Primera de Pedro 1 y 2 en este momento. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. En este pasaje Dios nos enseña tres aspectos esenciales, hermanos, tres aspectos esenciales de la vida cristiana que nos ayudarán a mantenernos firmes con gozo. Mantenernos firmes con gozo. Tres aspectos veremos. En el versículo 1 encontramos la identidad de los elegidos según Dios. Identidad de los elegidos según Dios. En el versículo 2 encontramos el proceso que Dios usa para elegir a estas personas, a estos hijos, en el versículo 2. Y en el versículo 2 al final, el resultado de esta elección según Dios. El resultado de esta elección según Dios. Veamos ahí, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo. Miremos primero la identidad de los elegidos según Dios. Versículo 1. Aquí en este punto, hermanos, conozcamos al apóstol Pedro, ya que él mismo se identificó como uno de sus elegidos. Mire el versículo 3. Ahí dice: bendito sea el Padre de nuestro. Él se hace parte de esos que son elegidos. Ese nuestro lo hace a él parte de una comunidad. Entonces, él también se identifica como uno de ellos. Y comienza, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esta, hermanos, es su identidad. La carta de Primera de Pedro es una carta pastoral, como lo dije antes, y se identifica claramente quién está escribiendo en este versículo, el apóstol Pedro. Y por los relatos de los evangelios podemos observar de dónde viene ese sobrenombre Pedro. Su significado es roca. En Mateo 16, 18, ¿recuerdan? Cuando Jesús le dijo roca. Su nombre original es Simón. En Marcos capítulo 3, 16 encontramos eso. Y se le conoce también por su sobrenombre o su nombre en arameo como Cefas, que quiere decir Pedro, en Juan capítulo 1, versículo 42. Él se identifica, hermanos, de esa manera porque fue llamado directamente por Jesús, quien le dio una nueva identidad. Se le otorga una responsabilidad de ir y proclamar un mensaje y hablar y actuar en nombre de Jesús, quien lo envía, Pedro, apóstol. Y es que él se identifica como apóstol porque sabemos, hermanos, que estos escogidos por Dios son únicos. Estos apóstoles que recibieron su autoridad directamente de Jesús y enviados por él como testigos de lo que ellos habían visto. Y es una característica de un apóstol. Uno, que haya sido llamado directamente por el Señor Jesús, y dos, enviado por él con un fin. Y lo que podemos destacar es la autoridad de Pedro, hermanos, para hablar y escribir. Esta autoridad proceden del Señor Jesús, quien le otorgó esta identidad de apóstol.
En otras palabras, es un enviado especial con un propósito especial. Entonces vemos la identidad ahí claramente del apóstol Pedro, y por razones de tiempo no podremos ver todo lo de su vida, pero yo sé que ustedes conocen mucho del apóstol Pedro, cómo era antes y cómo es él en esta carta. Un pastor, un hombre que antes decía destrúyenlo y cortaba orejas, pero ahora él pastorea a su iglesia. El apóstol Pedro también nos dice cuál es la identidad de los destinatarios a quienes él les está escribiendo. Vean ahí, a los expatriados, dice ahí, a los expatriados. Entonces, la identidad de estos hermanos es que son expatriados. Esta palabra tiene que ver que son residentes temporales. Estos expatriados a quienes Pedro escribe, fue movido por el Espíritu Santo a escribir acerca de esta elección de los cristianos, que es un tema sumamente profundo en la salvación. Estos expatriados son considerados extranjeros en estas ciudades que va a mencionar más adelante. Cristianos que son residentes temporales en un lugar que no es su hogar. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, ve ahí, les llama peregrinos. Dice el 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En el 2:11 también Él les llama peregrinos y extranjeros. Dice el 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo está diciendo que estos expatriados, dice que esa ciudadanía no está aquí, sino que está en el cielo. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También, hermanos, recordemos que los judíos son un pueblo disperso por todo el mundo. En Génesis capítulo 15, versículo 3, ellos fueron dispersos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, Dios los dispersó por todo el mundo, siendo perseguidos, siendo divididos por otras naciones y conquistados por otras naciones, los persas, los sirios, los babilonios. Así que este pueblo fue esparcido. Y aunque parezca que Pedro está escribiendo a un grupo de judíos, lo que muchos comentaristas concuerdan es que la carta está escrita figurativamente para referirse a todos los elegidos, a los cristianos y especialmente a los no judíos que viven en las ciudades donde se debe leer esta carta. El apóstol Pedro los trata en general como lo que son, elegidos por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vea lo que dice. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recordemos entonces que el único pueblo que Dios había escogido es Israel, pero que ahora ha revelado un misterio, como dice Pablo, que de dos pueblos hace uno solo, y que Cristo es para todos. Efesios 2:15, ahí puede encontrar esto. Al final dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios los ha considerado a los gentiles para ser salvos por la predicación del Evangelio. Vemos entonces que estos expatriados, como les llama Pedro, son llamados un pueblo. Y esto implica, hermanos, que el Evangelio es para todos. No importa dónde te encuentres, ya tienes una nueva identidad.
ya perteneces a un lugar específico y no es este mundo, no es este lugar. Estos creyentes fueron expulsados justamente por identificarse con Cristo. El contexto de esta carta tiene que ver con un gobierno déspota y en especial con un gobernante que está loco, desquiciado, según los historiadores. Pedro entonces les dice que a pesar de que son extranjeros, ya son bendecidos, ya son un pueblo que tiene un lugar y que Dios les dio una nueva identidad. Son residentes temporales. Esta es la identidad de ellos, pero también están dispersos por todo el mundo. Ve ahí en el versículo 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el griego, dispersión tiene que ver con diáspora, que se traduce como dispersos. Muchas veces escuchamos esa palabra, la diáspora, pero realmente se traduce como dispersos. Y aquí el apóstol Pedro utiliza este término para designar a los judíos esparcidos por todo el mundo después de haber sido exiliados. Desde el principio, hermanos, Dios en Deuteronomio 28-25 proclamó que los judíos serían esparcidos por todo el mundo. Técnicamente es la misma palabra o la misma idea aquí en Primera de Pedro. Dice Mateo capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y esos son los que Dios va a juntar. Estos creyentes esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esa es la ruta, hermanos, que seguiría el que llevaría esta carta a todos estos lugares. Y realmente se refiere a las provincias del Imperio Romano en ese momento, no al continente asiático. Las regiones mencionadas en Primera de Pedro son parte del mismo contexto geográfico que las personas enumeradas en Hechos capítulo 2, versículo 8. Dice Hechos 2:8, estaban todos estos presentes ahí en Jerusalén durante el Pentecostés, probablemente regresaron a sus lugares, a estas regiones, llevando consigo el mensaje cristiano. Dice el versículo 8 de Hechos, pues, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, miren, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Ambos pasajes reflejan, hermanos, la expansión del cristianismo y la diversidad de los seguidores en el Imperio Romano, mostrando cómo el mensaje del Evangelio llegó a diferentes culturas y regiones. Hermanos, este aspecto de la vida de los primeros cristianos es muy importante, ya que podemos identificarnos con ellos. Jesús dijo, no son del mundo, como tanto yo no soy del mundo. Juan 17:16. Si estamos identificados con Cristo, hermanos, no nos espera más que aborrecimiento por parte de este mundo. Pablo además menciona que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios 10:3. Hermano, ¿cuál es su identidad en este mundo? ¿Con qué se identifica usted? ¿Se está haciendo usted un lugar permanente aquí? ¿O se está considerando un residente temporal? ¿Se está amoldando usted a este mundo? ¿Recuerdan Romanos 12:2? Dice que no nos debemos amoldar a este mundo, sino renovar nuestro entendimiento. Colosenses 3, versículo 1 y 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios.
cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, estos cristianos vivían todos los días con sus maletas listas, pero muchos de nosotros sacamos de nuestras maletas y ordenamos nuestra ropa en un lugar porque creemos que vamos a vivir aquí en este mundo para siempre. Y no es así, hermanos. Debemos estar listos para partir en cualquier momento. Debemos vivir vidas santas. En cualquier momento tendremos que movernos e ir a un mejor lugar. Solo que tenemos que estar bien identificados. Hermanos, usted debe estar identificado para viajar muy pronto. Quiero tomar un tiempo para que puedan ver un pequeño video. Hermanos, estas personas aquí eran perseguidas. Y ustedes pueden decir, no, les pasa a ellos allá. Aquí no nos pasa a nosotros. En África, como van a ver cuando estén listos, están siendo perseguidos. Voy a decirte algo. Aquí donde estamos, millones de cristianos están desplazados. Aquí en Nigeria, millones de cristianos están desplazados en toda África. Las noticias no hablan de esto. Los políticos no hablan de esto. Los gobernantes no hablan de esto. Nadie habla de esto. Estamos permaneciendo en las sombras, como si hubiéramos sido rechazados, como si ni siquiera Dios supiera la razón por la cual nos creó. El pastor Barnabas es uno de los miles de cristianos desplazados en África subsahariana. Los ataques de extremistas de la etnia Fulani los han forzado a abandonar sus hogares y plantaciones. Vivimos aquí en un campamento de desplazados desde hace 4 años, casi 5 ya. Cada uno de estos que están viendo aquí, todos son cristianos y estamos desplazados debido a la violencia. La mayoría de las personas que viven aquí ahora son mujeres. Muchos de los hombres se fueron buscando trabajo, un empleo temporal, solo para conseguir la comida del día. Aún así, no será suficiente para una comida, ni siquiera para un día. Y el hambre lleva a muchos de ellos a buscar alimentos en otros lugares. Allí están siendo atacados por los extremistas. Pero no tienen opción, tienen que volver allí una vez más. Y cuando vuelven son atacados nuevamente. Esta es mi casa. 3 niños están aquí conmigo y mi esposa. Y el resto de los niños pasa la noche con mi vecino. Cuando amanece, vuelven para estar conmigo, con sus padres. Esto es cartón, pero usamos como techo para protegernos del sol. Como pueden ver, esta tienda aquí, de aquí a este lugar, mide 1,5 metros. De aquí para allá es 1,5 metros. De aquí para allá es 1,5 metros. Es más pequeño que un colchón matrimonial. Los cristianos desplazados en el norte de Nigeria se ven forzados a soportar condiciones de vida como esta debido al aumento de la violencia en su contra. Creemos que están en contra de los cristianos. Cuando vienen a atacarnos nos llaman Kapari, diciendo que no tenemos ninguna religión, lo que nos hace inferiores. Ellos simplemente están atacando a los cristianos. Estaba en el campo con mi hermano y mi cuñada.
Estábamos trabajando cuando escuchamos un rápido tiroteo, el sonido de disparos. No sabíamos qué estaba sucediendo. Entonces comenzamos a preguntar, ¿qué está pasando? Gritaban, debemos correr. En ese momento, los militantes dispararon y mataron a mi hermano, y mi cuñada también fue asesinada, apuñalada con machetes por los terroristas que nos atacaron. Los militantes también hirieron gravemente al pastor Barnabas, causando daño a largo plazo en su brazo. En este campamento aquí, muchas personas están afectadas, muchas están heridas, muchas han muerto, sus seres queridos han muerto. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga a todos. Como podemos ver, esta es nuestra iglesia y estas son las personas a las que pastoreo. Están aquí porque el sol está muy fuerte, la temperatura sube demasiado y como resultado este lugar es una sombra. Entonces ellas necesitan sentarse aquí dentro para descansar. Como podemos ver, no hay lona impermeable y no hay nada bueno que pueda quedarse aquí, pero logramos hacerlo porque es lo que tenemos para tener más sombra. Podemos quedarnos dentro, esperando que mañana sea mejor. ¿Cuántos de nosotros, reunidos aquí, huimos debido a los ataques? Levanten las manos. Si sus hijos no pudieron ir a la escuela. Cuando tienes hambre, pierdes tu confianza en Dios. Cuando estás enfermo, pierdes tu confianza en Dios. Tu mente se aleja de Dios. Y siendo un pastor en el campamento, yo también soy un desplazado. No tengo nada para darles. Solo oramos juntos. Me faltan palabras. Hasta ahora nuestros ojos están puestos en el Señor. Hasta aquí nuestra esperanza está en Él. Ponemos nuestra confianza en Él. Creemos que Él es grande. Él hará más de lo que esperamos. Durante el rodaje, el pastor Barnabas recibió la noticia de que extremistas de la etnia fulani habían atacado a su hermano con un machete mientras intentaba regresar a casa para... Esto es cruzando ahí cerca el océano, hermanos. Y digo cerca porque esto puede llegar a nosotros en algún momento. Y quizás algunos lo estén sufriendo ya. Nuestros vecinos nicaragüenses también están siendo perseguidos ya por el gobierno. Hermanos, tenemos un país donde es fácil ser cristiano, pero no nos estamos identificando como cristianos realmente. Nos cuesta decir que somos cristianos en cualquier lugar donde estamos, en nuestro trabajo, universidad, escuela. Los jóvenes hoy en día no quieren realmente parecerse a Cristo y es difícil, ustedes lo saben con sus jóvenes. Estamos olvidando, hermanos, que quienes van a pasar estas situaciones difíciles son nuestros hijos. ¿Pero qué está haciendo usted por sus hijos? ¿Los deja que se queden en su casa? Si ellos dicen no quiero ir a la iglesia, pues los castiga también para que no vengan a la iglesia. Hermano, ¿está discipulando a sus hijos? ¿Les está enseñando cuál va a ser su identidad? Hermanos, este mundo no nos va a dejar nada bueno, no nos va a entregar nada bueno, no nos dará nada bueno, porque si usted es verdaderamente cristiano y se ha identificado como cristiano,
va a ser perseguido por este mundo. Por este mundo. Es fácil realmente, hermanos, ser cristiano aquí en Honduras. Simplemente nos falta identificarnos. En este pasaje, hermano, Dios nos enseña estos tres aspectos, que tenemos que identificarnos. Debemos identificarnos como cristianos pese a lo que pueda venir. No importa lo que suceda, hermanos. Usted tiene que comenzar a vivir su vida como cristiano. Y esta carta, primera de Pedro, le va a ayudar a identificarse como cristiano. No era fácil para estos cristianos ahí antes. Hermanos, ¿será que hace falta que nos persigan? ¿Será que hace falta que sucedan cosas difíciles en nuestra vida para que podamos decir si somos o no somos? Pero Dios, hermanos, es increíblemente sabio, que Él hace algo increíble en nuestra vida para decidir quiénes son los verdaderos cristianos, hijos de Dios. Ve el versículo 2. Él los elige, elegidos según la presciencia de Dios. Este proceso, hermanos, para la elección según Dios, es un proceso que la lleva a cabo toda la Trinidad. Este versículo, Pedro nos va a mostrar este proceso que Dios sigue para determinar quiénes son los verdaderos elegidos, escogidos. Y la elección comienza con que somos elegidos por Dios Padre. Y esto es increíble, Dios mismo nos ha elegido. ¿No es eso suficiente, hermanos, para poder decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos y enfrentarnos a cualquier situación? Si tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros? Ve ahí cómo fue elegido usted, si es realmente usted un hijo de Dios. Dice según la presciencia de Dios, según la presciencia de Dios, que habla de su providencia, a quienes conoció de antemano. Eso es lo que significa. Dios nos eligió, hermanos, no porque Él tenía favoritos o porque vio en el futuro. Recuerdan que Dios ve todo. Dios todo lo ve, pasado, presente, futuro. No vio que usted iba a hacer buenas obras o que usted iba a ser buena persona. No lo escogió por eso, porque Dios no nos salva por nuestras buenas obras. Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. No los eligió también porque dijo, se va a perder, se va a morir, o por sus malas obras. No, lo eligió simplemente porque Él quería tener una relación íntima con usted, una relación de amor para que usted pudiera vivir en santidad. Realmente no podemos comprender en su totalidad toda esta doctrina, pero Él en su carácter soberano lo decide. Él decide a quién salvar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque no somos nosotros que lo elegimos a Él. Porque si fuera así, hermanos, no habría oportunidad para las personas. Efesios 1:4, capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Segunda Timoteo 1:9 dice que Él nos escogió por gracia, que nos fue dada en Cristo en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Era fundamental que estos creyentes supieran que Dios ya tenía un plan para ellos. Y es fundamental que ustedes, hermanos, sepan que Dios tiene un plan para ustedes. Y este plan para estos consistía en su pleno conocimiento desde antes de la fundación del mundo. Enviar un Salvador. Primera de Pedro 1:20. Mire 1:20, que es la misma idea de conocer de antemano.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué hermoso, hermanos. Este es un hermoso plan que se llevó a cabo cuando usted y yo vivíamos en este mundo. Es un plan para darnos seguridad eterna y para que permanezcamos firmes en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida y para que nos identifiquemos como cristianos. ¿Es cristiano usted? ¿Se está identificando como uno de ellos? ¿Tiene seguridad de eso? Por decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, la elección es una obra divina que revela el carácter de Dios. Nadie puede negar sus perfecciones, omnisciencia. Él sabe quién es y quién no es. Sabiduría. Él sabe qué es lo que usted necesita y por qué lo necesita en este momento. Problemas, dificultades, omnipotencia. Él es poderoso, hermanos, para salvarlo. ¿Y sabe qué más nos da seguridad? Su inmutabilidad, que Él no cambia. Si Él decidió salvarlo, no importa el proceso por el cual usted esté pasando, Él lo va a salvar allá en la eternidad. No somos ciudadanos de este mundo. Nadie puede negar esas perfecciones. Dios tiene un plan con un propósito. Y es posible que es imposible, hermanos, que Dios no pudiera llevar a cabo este propósito. Este propósito sigue vigente y lo estará, ya que Dios es inmutable y cumplirá lo que previamente sabía que haría. La elección de Dios no se basa en las obras de las personas ni en su conocimiento previo sobre su arrepentimiento, sino en su deseo de establecer una relación de amor con usted. Esta elección fundamentada en su amor, gracia, ofrece esperanza, ya que Él le ayudará a soportar aflicciones y a esperar la segunda venida de Cristo, reafirmando que la iniciativa de la salvación reposa completamente en Dios soberano y no en sus esfuerzos. No podemos comprender todo esto, hermanos, de la elección según Dios, sino creerla por fe. Y es que es por fe que usted viene a ese conocimiento. Si nuestro pasado estaba asegurado desde antes, porque Dios nos conocía, ¿por qué temer al futuro? Dios mismo puede utilizar las dificultades para que crezcamos en la gracia. Esas dificultades, situaciones por las cuales usted está pasando, son para que usted crezca en la gracia si usted es un verdadero hijo de Dios. Pero esas mismas dificultades lo pueden hacer a usted no parecer cristiano. Y es que la otra parte en este proceso, hermanos, es que somos santificados según Dios Espíritu Santo. El Padre los eligió y el Espíritu Santo nos santifica. Ve ahí, versículo 2, en santificación del Espíritu. Esta obra del Espíritu Santo se centra específicamente en el momento de la conversión del creyente, que es acompañada por la predicación del Evangelio, que produce un arrepentimiento y un corazón regenerado y obediente. Hermano, cuando usted reconoce sus pecados, no es porque usted dijo soy un pecador, es porque ya estaba elegido, ya lo vimos. Y dos, el Espíritu Santo lo santifica porque Él no puede vivir en pecado, no puede morar en una vida llena de pecado. Por tanto, Él, en ese momento que usted se arrepiente, lo santifica para poder Dios tener una relación con usted. Y esto, hermanos, no se queda en una simple elección, se hace realidad en todos los creyentes, los cuales son apartados o separados para vivir en santidad. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ve ahí este famoso pasaje que usted se lo sabe de memoria y lo canta muchas veces.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, miren, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. Aquí el Espíritu Santo aparta del pecado a los creyentes para que reciban por fe el Evangelio y se arrepientan de su pecado. Y este proceso es su obra exclusiva a quienes presenta delante del Padre como santos. Hermanos, y es que el Espíritu Santo nos santifica, pero esa santificación es posicional en ese momento. Pero después en nuestra vida vamos a continuar pecando. Eso es una realidad. Eso no lo vamos a evitar. Pero Él mismo, Espíritu Santo, nos va a ayudar a no deleitarnos en ese pecado, a no permanecer en ese pecado, sino que abrirá nuestra mente para que miremos que eso no es nuestra identidad. Eso no es de un hijo de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya que hemos sido santificados por medio del Espíritu Santo, aquí realmente comienza el hecho de que Dios nos ha llamado a permanecer en santidad. Primera de Pedro 1:16, porque yo soy santo. Cumplámoslo, hermano, cumplámoslo. La obediencia es la obediencia a la palabra de Dios, al servicio fiel, la justicia en virtud de la cual los hombres son justos. Esto nos lo dice el capítulo 1, versículo 22. Ve ahí, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. La obediencia es fruto de la fe. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el cristiano entra en una nueva relación con Dios, en la que sus pecados son perdonados y él se compromete a obedecer a Dios en el resto de su peregrinación por este mundo. Pedro sabía que la elección, hermanos, produciría obediencia según la santificación del Espíritu. En el versículo 14 dice, como hijos obedientes. En Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, dice que esto, hermanos, este proceso o esta obra inicia en Dios Padre al elegirnos y continúa con la santificación del Espíritu, dando como resultado la obediencia humana. Y es que el Espíritu Santo hace esto al momento de la conversión, porque usted y yo somos incapaces de obedecer. Por lo tanto, necesitamos a alguien que produzca en nosotros ese deseo. Romanos 3, 11 y 12 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno solo. Estos versículos subrayan la incapacidad humana para buscar a Dios y hacer el bien por sí mismos. Lo que resalta la necesidad, hermanos, de la intervención divina, incluyendo la obra del Espíritu Santo, para capacitarnos para la obediencia y tener una relación con el Señor. Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8 dice, porque el designio de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje sugiere que por sí mismos los seres humanos no pueden obedecer. Necesitan a Dios. Me encanta esta lectura y búsquela, hermano. Ezequiel 36, 26 y 27.
Ezequiel 36, 26 y 27. Si pueden ponerlo por aquí, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Necesitamos imperiosamente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, ¿y qué está haciendo usted en su vida? No es posible que un creyente que es elegido por Dios, santificado por el Espíritu, no se someta a la palabra de Dios y que siga viviendo bajo sus propias reglas. No es posible que un creyente elegido por Dios no haga cambios claros que se reflejen en su vida, en una sumisión a su palabra, a su servicio y específicamente a la santidad. Mire, segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, tenemos todo para poder hacerlo. Tenemos todo para lograrlo. ¿O usted espera que sucedan estas cosas para poder hacerlo? Eso nos lleva a otro proceso. Y perdón, hermanos, tenemos todavía unos minutitos. El otro proceso, hermanos, ahí en el versículo 12 es: y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vea, la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Y no es que uno sea más importante que el otro. Según enseñamos aquí, hermanos, Dios es uno y su plan es uno. Su labor es lo que los hace a ellos identificarse de esta manera. Su obra, para ser rociados o para ser purificados por la sangre de Cristo. Al parecer el apóstol Pedro está haciendo alusión al Antiguo Testamento, ya que la aspersión o rociar o salpicar con la sangre de un animal sacrificado puro y sin defecto se considera como un acto de limpieza y el inicio de un pacto de Dios con sus elegidos. En el Antiguo Testamento la aspersión de su sangre se utilizaba para tres razones: para la limpieza de un leproso, en Levíticos 14, 6 al 7, para la aspersión de los sacerdotes en la ordenación, en Éxodo 29, 21, y la aspersión de la sangre cuando se inauguró el pacto con Moisés. Y aquí en este contexto, hermanos, tomamos, hablando del proceso de la conversión del creyente, que somos elegidos mediante un pacto que Dios hizo por medio de Jesucristo al salvarnos. Amén. Este acto de rociar con la sangre de Cristo corresponde, como he venido diciendo, al proceso de la conversión. Y según este contexto se refiere al inicio de un pacto que Dios ha establecido con usted. Dios ha establecido ese pacto con usted. Ya aprendimos, no es usted con Dios, usted necesita de Dios. Ve el versículo 18 y 19 de ese capítulo 1 de Primera de Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este pasaje enfatiza que la salvación se obtiene a través del sacrificio de Cristo, hermanos. Primera de Pedro 2:24. Mire, Pedro habla constantemente de esto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí se menciona que Cristo llevó nuestros pecados y que gracias a Él debemos vivir en justicia. Solo a través del sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre en la cruz, es que Dios sella este acto de salvación que solo Él lo puede llevar a cabo. Este es el clímax de su plan. Esta es una parte hermosa de la conversión
que no podemos obviar, hermanos. Y hasta aquí hemos visto esos dos aspectos esenciales de la vida del creyente. Y esto realmente nos da la seguridad, la certeza de ser elegidos. Los elegidos tienen una identidad. Somos elegidos mediante un proceso donde participan la Trinidad. La gran pregunta es, ¿por qué la certeza y por qué la seguridad, hermanos? Efesios 1, 4 y 5 nos da una respuesta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué la seguridad? ¿Por qué la certeza? Porque es el puro afecto de su voluntad por el cual somos elegidos. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Sabe qué nos da seguridad de ser elegidos? Que esto en ningún momento depende de usted o de mí. Depende de Dios. ¿Sabe en lo que usted participa en la salvación, hermanos? Con sus pecados. Con sus pecados. Porque somos pecadores. Y por eso necesitamos de su gracia. Hermanos, y este es el último proceso de los elegidos según Dios, es el resultado. Hermanos, es imposible cómo Dios hace todo esto y aparte de esto, Dios nos bendice. Y no nos bendice poco, nos bendice en abundancia, completamente en abundancia, hermanos. El resultado de los elegidos, de los escogidos, según Dios, es una abundante gracia y una abundante paz. El apóstol Pedro va a terminar estas profundas enseñanzas que nos ayudan a vivir agradando a Dios en medio del sufrimiento, para mantenernos firmes con gozo. Y es que esta manera de escribir estas cartas en ese tiempo, hermanos, era muy normal. Se identificaba el escritor, identificaba a los destinatarios y después terminaba con un saludo. Aunque este realmente no es el final, sino que Pedro lo que está haciendo es estableciendo las bases para que los creyentes en este contexto de problemas, de persecución, comiencen a experimentar la gracia de Dios en abundancia, a crecer. Esto, hermanos, es el comienzo de las bendiciones, las cuales hemos recibido por puro afecto de su voluntad. Para el apóstol Pedro no es un mero saludo al incluir la gracia de Dios en este pasaje, sino que es para que se refiera realmente cuando Dios les mencionaba que estas palabras, hermanos, son exclusivas. Hermanos, los mismos profetas, esta es la gracia realmente que los profetas dedicaron en su vida a una investigación exhaustiva para saber a qué se referían con esta gracia. Mire ahí en el versículo 10, primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron ¿de qué? De la gracia destinada a vosotros. Inquirieron. Esto es una búsqueda, hermanos. Escarbaron constantemente. Indagaron. Querían saber acerca de esta gracia. El apóstol Pedro también menciona esta gracia, hermanos. Dice el versículo 13, ahí siempre en el capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro le vuelve a usar, hermanos, estas palabras, esta gracia en muchos versículos. En el 4:10 dice que somos administradores de su gracia. En el 5, capítulo 5, versículo 5 dice, Dios da gracia a los humildes. En el versículo 10, de este capítulo 5 dice que Dios es un Dios de toda gracia.
y también en el versículo 12 del capítulo 5, dice que debemos estar firmes ¿en qué? En la gracia. La gracia es el saludo explícitamente cristiano que coloca a los creyentes bajo la sangre de Cristo para recibir la gracia gratuita e inmerecida de Dios y la esperanza de vivir cada día. Cualquier don del Dios personal al hombre personal, cualquier cosa que nos llega del Padre misericordioso, hermanos. El Evangelio nos llegó por gracia. La alegría prometida de que vamos a vivir en el cielo es por gracia. La vida es un don de gracia. El poder de dispensar, de ayudar a otros, ser hospitalarios, es un don de gracia. ¿De gracia recibiste? De gracia debes de dar. La gracia es la generosidad, la misericordia, el favor de Dios. La gracia de Dios es lo que se necesita para vivir en una vida de sufrimiento. Y Pedro aquí en esta carta va a hacer una clara exposición de que todo, aún la persecución, es dada por su gracia, la cual debe producir gozo. Al ser elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados por la sangre, purificados por la sangre de Jesús, es una abundante gracia, hermano. ¿Qué más que eso necesitamos? Y de la cual gozamos y que no merecemos. Este es el plan previsto por Dios de restaurar por medio de la gracia la relación que había sido rota por el pecado, hermanos. Esa enemistad que entró por medio de un hombre, Adán, y a través de otro, ¿qué obtuvimos? La paz. Dios ya no nos considera sus enemigos si usted se ha identificado como cristiano. Dios con usted ahora hace la paz y se la otorga. La paz refleja el saludo hebreo, shalom, que desea plenitud y una vida significativa. ¿Y qué más significativo al no tener enemigo a Dios, hermanos? Ya no somos sus enemigos, estamos en una relación íntima con Él y experimentamos paz que viene de Él y en abundancia. Fue la gracia de Dios manifestada en Jesús lo que hizo de la paz una realidad. No es meramente una tranquilidad sin problemas la paz, hermanos. Porque Pedro les dice más adelante, vean el versículo 1, 6, capítulo 1, versículo 6. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo puede usted tener paz en medio de las pruebas? Ya lo dijimos, porque Dios está con usted, porque Dios lo escogió, el Espíritu Santo lo santificó y Jesucristo, hermanos, lo limpió por medio de su sangre. Aflicciones, problemas pueden venir, pero el Señor lo va a sostener. Estas enseñanzas de estos dos versículos, hermanos, sientan las bases para vivir una vida cristiana, siendo elegidos, no importando quiénes éramos o dónde nos encontrábamos. Dios no se ha medido para entregarse por completo. Dios nos ha dado su amor y su misericordia, que aunque no lo merecemos, nos ha dado una nueva identidad con la cual vivimos en este mundo, la cual nunca la perderemos, porque no somos de este mundo. Hermano, identifícate como cristiano, como hijo del verdadero Dios. Comienza a vivir realmente en lo que desde antes de la fundación del mundo ya eras y que Dios había preparado para ti. Debes dar frutos que muestren que solo estás de paso y que no estás acomodándote en este mundo y que has recibido del Trino Dios bendiciones por gracia. Si eres creyente, debes crecer en la gracia de Dios. Debes experimentar la paz de Dios en medio de dificultades, porque solo ellos tienen la esperanza de la salvación. Hermanos, debemos dejar a un lado cualquier cosa que no nos ayuda
a experimentar la gracia de Dios. Enemistades, pleitos, pecado en general. ¿Qué está evitando que usted goce de la gracia de Dios? Cuando viene con un corazón y una actitud de amor hacia el Señor, de querer amar a sus hermanos. Cuando ofrenda y da, está pensando en otros. Cuando vive su vida cristiana, y he leído tanto este año, hermanos, donde se está invitando a todo mundo a centrarse en sí mismo, a quererse y amarse, cuando vemos que hay tantas necesidades al otro lado del mundo. Y aquí, en nuestra propia Honduras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este nuevo año? ¿Cuál va a ser nuestra idea? ¿Cuál es nuestro plan? Sí, hay muchas metas. Yo los escucho a cada uno, tienen muchos planes, pero ¿está planeando usted vivir en el cielo para siempre? ¿Cuáles son sus planes este año? Vivir de acuerdo a cómo ha sido escogido. Hermano, examine su corazón, y eso es lo que vamos a tener en este momento, un tiempo para examinarnos. Vamos a tomar la cena del Señor, vamos a cantar y adorar a Dios y hacernos la pregunta: ¿somos verdaderamente cristianos, hijos de Dios? Y si bien es cierto, hermanos, el pecado nos aleja completamente de una relación y una comunión con el Señor. Pero aquí, hermanos, el vino nos recuerda la sangre de Cristo Jesús. El pan nos recuerda un cuerpo que fue herido por nuestros pecados. Y eso, hermanos, eso es una clara invitación a que usted venga y tenga una relación íntima con el Señor, porque fue escogido con Él. Si hay pecado en su corazón, si usted todavía cree que no es un hijo de Dios elegido, venga, reconozca sus pecados. Y si usted es un escogido de Dios y ha estado pecando y tiene un pecado oculto, hermano, confiéselo. No hay nada que le impida en este momento tomar la cena del Señor. Nada, hermanos, sino que usted, con conciencia en su corazón, debe examinarse. Pida perdón al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Vamos a pasar mientras los hermanos nos ayudan a entonar estos cantos y tomar la cena del Señor. Véngase, acérquese a Él confiadamente. Él ya hizo todo por usted. Usted lo que necesita es reconocerle a Él.